Buen día, chicos, bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta Buen día, buen segunda día. sesión. Buen día, Daniel. Vamos a empezar la segunda sesión del día. No sé si tengan alguna duda, algún comentario en relación a los temas que hemos estado conversando, que hemos estado viendo. Dudas, comentarios, algo que quieran agregar más en relación a esos temas. De hecho, pues hay obviamente información, hay mucho en esa cuestión, nada más simplemente hay que saber en determinado momento distinguir la cuestión de si es derecho internacional público o si es derecho internacional privado. Pues obviamente el público en sí, el derecho internacional es la relación obviamente entre los gobiernos, entre los estados, todas las actividades que competen directamente en cuestión, acuerdos comerciales, tratados de libre comercio, cuestiones de índole con órganos internacionales, etcétera. Pero también existe el derecho internacional privado, que es cuando entra directamente en relación específica en alguna situación personal muchas veces. Entonces, eh, público, pues es en sí entre empresas, exportaciones, importaciones, en cuestión, les decía, de los tratados internacionales, acuerdos internacionales, no simplemente el hecho de para comercializar, hay acuerdos en cuanto a hambruna, hay acuerdos en cuanto al maltrato de la mujer, por ejemplo, que son de los eh, más representativos a nivel internacional, en cuanto a la protección de la infancia también. Por eh, eso entran las organizaciones como la de la ONU. Sí, a nivel internacional, la ONU es pues, es el órgano máximo en cuanto a esa regulación. Obviamente ahí, y obviamente pues se deslindan más organismos, pues la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud también. Entonces, si está el país, si está dado de alta, pertenece a algún tipo de asamblea, algún tipo de organismo, pues obviamente se dictamina en base a esas jurisdicciones del ámbito del derecho internacional público como tal. Les pongo un ejemplo. Ya ven que México, a raíz de la semana pasada, hace 15 días aproximadamente, se estuvo dando la noticia que ya había adquirido vacunas del COVID para obviamente, pues para la población, en este caso, para la población, la primera que estaba en la cuestión de salud, médicos, enfermeras, etcétera, etcétera. Esa era pues, la primera disposición. No entraremos en controversias porque pues obviamente también en lugar de aplicarle a todas las personas que estaban directamente en la cuestión de salud en hospitales, doctores, enfermeros, paramédicos, etcétera, etcétera, pues por ahí corrió la noticia también que se estaban aplicando primero a puestos gubernamentales o personas que estuvieran dentro de la administración federal, gobernadores, familia de gobernadores, diputados, senadores, etcétera. Ok, pero no nos desviemos del comentario, de la información. A lo que iba es de que obviamente México adquirió cierto número de vacunas y obviamente los órganos internacionales, como México forma parte de pues, esa regulación jurídica internacional como tal, mediante varios órganos, Organización Mundial de la Salud, mediante la UNESCO, la ONU. Entonces, pues, le pidieron a México que donara vacunas. Entonces, les pongo un ejemplo X en cantidad. Si compró 50,000 dosis, le dijeron de esas 50,000 dosis vas a donar 10,000 dosis a países, pueblos, en este caso estados que no tengan el suficiente nivel adquisitivo para comprar una vacuna para sus ciudadanos. Entonces, hay cuestiones de controversia. ¿Por qué? Porque sabemos de antemano que la OMS es un organismo supranacional, obviamente se deslinda de la ONU también en esa cuestión, como la UNESCO y otros,
y por eso, ¿qué fue lo que pasó? Normalmente, para contrarrestar un tipo de pandemia a nivel internacional, pues obviamente los organismos internacionales dependen de las grandes economías, obviamente dan dinero y con ese dinero pues ellos pueden administrar y pueden coordinar las diferentes actividades a las que se estén desempeñando como tal. Entonces, en esta cuestión de pandemia, por eso existen hoy en día muchas vacunas de diferentes laboratorios, porque en su momento dijo uno de los principales, dijo Estados Unidos, yo no voy a dar dinero, yo estoy en una crisis económica, entonces yo no voy a dar dinero, yo no voy a sustentar o salvaguardar la cuestión de las vacunas pues para todo el mundo, y era una de las cuestiones que anteriormente sí se manejaba. Ok, la OMS dice, ok, va a dar dinero China, va a dar dinero Estados Unidos, va a dar dinero Alemania, con eso se subsidia la cuestión de las vacunas y se contrata pues a un laboratorio, o se establece un laboratorio específico con científicos de muchas partes del mundo y se elabora una vacuna y esa vacuna se reparte a nivel internacional. Hoy en día no pasó esto, sabemos que hay muchas vacunas de diversos laboratorios, hay vacunas rusas, la Sputnik 5, hay vacunas de AstraZeneca, hay vacunas de Pfizer, eh, que pues en su momento cada uno de los laboratorios defenderá si realmente son verídicas, si sirven para lo que es o realmente hay efectos secundarios. No lo sabemos aún, eh, no sabemos qué pueda pasar en esa relación. Hay algunas que sí están liberadas por la Organización Mundial de Salud, otras no, otras como la rusa, todavía organismos internacionales no liberan. De hecho, Alemania eh, le solicitó, le dio, en este caso le proporcionó, estaba proporcionando ayuda a Rusia para, obviamente, pues liberar su vacuna y que la aceptara la Organización Mundial de Salud en ese aspecto para seguir haciendo más pruebas. Rusia no lo aceptó. Es de las vacunas que se compraron en México, las vacunas rusas. Les digo, o sea, ya depende del punto de vista de cada quien. No sabemos si realmente van a funcionar para lo que es o trae algunas otras cuestiones. En países nórdicos estaban diciendo que no se les inyectara a personas mayores de 75 años porque sí habían sufrido diferentes ataques, diferentes efectos secundarios y así en muchas partes del mundo. Entonces, a lo que voy es de que, por ejemplo, México pertenece a una organización, a organismos internacionales como tal, que rige el derecho internacional público. Entonces, si está obviamente forma parte de esos organismos, pues está obligado en determinado momento, como en este, a donar vacunas. ¿Qué es lo que pasa? Que pues, hubo controversia porque pues, el presidente nunca dijo que no, nunca se opuso a esa situación, sabiendo pues de antemano que no son donadas, o sea, si se puede si se quiere manejar de esa forma, pues es antirrecíproco porque no son donadas, se compran con el heraldo público, o se hacen pocas palabras con el dinero de nuestros impuestos. Entonces, no sé, hay diferentes opiniones en relación a esa cuestión, si realmente los organismos internacionales tenían en determinado momento que regular esa situación, aún al cabo que por las grandes potencias dijeron yo no voy a dar dinero, China no dio dinero, se cerraron, como ustedes lo pueden ver y estar especulando, cerraron fronteras, muchos, pues, todos los países realmente cerraron fronteras y cada uno se protege obviamente bajo sus propios términos, bajo sus propias leyes. Entonces, pues China dijo yo no doy dinero, Estados Unidos dijo yo no doy dinero, Alemania también. Entonces no hubo un dinero, no hubo dinero como anteriormente se manejaba para que obviamente la OMS coordinara esa situación. Hoy en día pues, tenemos muchos laboratorios y tenemos muchas vacunas, pero sí hubo esa controversia de que sí era meritorio donar en determinado momento o no donar, por también viendo la cuestión desde el punto de vista económico de cómo están los países. Entonces,
Si hay algunos países, por ejemplo México, a lo mejor no es pues no será un país o los más ricos del mundo, pero sí se vive una situación económica mejor que por lo menos en Centroamérica y que en Sudamérica sí, que sean países sudamericanos muy grandes como Brasil y otros, pues la situación económica sí es muy diferente en ese aspecto de Argentina, Uruguay, Brasil hacia México, sí es muy diferente. Eh, Supongamos que es por la cercanía que tenemos directamente como Estados Unidos, pero sí es un nivel de vida más asequible aquí en México, en los empleos son mejor pagados también, entonces más que nada esa situación que había en controversia de parte de pues, varios estudiosos y realmente sí teníamos la obligación de donar, o pues como los grandes países dijeron, no vamos a donar, y a ver México, ven, tú compraste, pues entonces dona vacunas. Entonces, estás inscrito con nosotros, estás en el padrón de la ONU, de la OMS, pues apóyanos. En este caso, si los grandes no quisieron, pues entonces tú apoya como tal, como país. Entonces, si donó, entonces esa era la controversia. No sé qué opinión tengan ustedes, si está bien o en determinado momento no comparten esa opinión, chicos, pero va inmiscuido en la relación, obviamente, en la regulación y relación de las actividades y obviamente la jurisdicción del derecho internacional público como tal. No sé qué punto de vista tengan ustedes en cuestión a esa relación. ¿Qué opinan respecto a esa situación? ¿Está bien? ¿Nos deja en buenos términos como país? ¿Fuimos muy diplomáticos? ¿O realmente pues México igual debió respetar el cerrar sus fronteras y pues administrarse o como se dice coloquialmente rascarnos con nuestras propias uñas, no importándonos pues, la situación de los demás muchas veces, porque a ellos no les ha importado en determinadas situaciones? No sé qué opinan respecto a esa situación. Yo sí lo había escuchado, maestro, y yo creo que pues está mal que México se preocupe por la salud de otras personas o sí, como de otras naciones y Ajá. no de su pueblo, que su pueblo pues le ayuda a crecer en la economía y es gracias al pueblo que pues México está donde está, al trabajo duro de muchas personas, entonces creo que no es justo para mí. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene otro punto de vista, chicos? No las regalaron las vacunas, las compró México. México sí las donó. Esa es la discrepancia en esa relación. Si las hubieran regalado, pues a lo mejor que hubiera dicho Rusia, pues ten México, te la regalo. Pues a lo mejor hubiera cabido otro punto de vista, pero aún así la relación diplomática se hubiera tenido directamente a lo mejor con Rusia en determinado momento. No sé qué opinen ustedes en relación a esa cuestión. ¿Está bien? ¿Está errónea pues la forma de actuar de México o realmente si es la correcta? No sé qué opinan ustedes, chicos. Ahí tienen más comentarios. Carla, ¿quieres opinar algo, Carla? Ok, por mi parte yo digo que también es errónea por parte pues, por parte de ellos. ¿Del gobierno mexicano o de los organismos internacionales? No, vendría siendo como que, bueno, probablemente por cada uno conlleva parte de que están mal porque pueden pensar diferente, pueden tener estrategias diferentes para pues cada país, supongo. Sí, pues de hecho, Entonces, cada país tuvo estrategias totalmente diferentes. Todos cerraron fronteras, de hecho. por eso mismo es que no están de acuerdo o no se juntan para poder tomar una decisión en sí. ¿Tú estarías de acuerdo o ves incorrecta la postura de México de haber donado?
Pues no lo sé. ¿No lo sabes, dices? No, es que por una parte puede estar bien, entonces por otra no. Ok. Entonces, pues también dependiendo del qué era el objetivo específico, si donó, si hubiera, sí, donó o no. Donó vacunas, de hecho sí donó Mm, vacunas. México compró vacunas para su población, para nosotros los mexicanos, en este caso, obviamente, cómo se manejara, por eso les decía, o sea, X, primero tenía que ser vacunado la cuestión del sector salud y después, pues obviamente, todas las demás personas. Aquí se vacunó parte del sector salud y pues otras vacunas se utilizaron para los funcionarios públicos, que no debería de ser esa situación, pero independientemente, o sea, se compraron vacunas para mexicanos y organismos internacionales le dijeron a México, ¿sabes qué? De tantas vacunas que compraste, vas a donar tanto porcentaje. Más que nada esa es la discrepancia, esa es la contradicción de opiniones. ok, entonces yo digo que pues estuvo mal pero donar a quién. A países que no tienen la posibilidad económica, por ejemplo, países de Mm, Centroamérica, que digan en determinado momento que haya dicho la OMS, ok, México compró 50,000 dosis, de esas 50,000, 10,000 las vas a donar a Belice. ok, pues también si los demás van a donar, entonces como que sería algo equitativo, ¿no? Porque obviamente si no tienen y pues obviamente todos queremos estar bien, está mucho mejor, pues sí, donarlas porque no tienen. Más aparte también preocuparse por nuestro país. Pero pensando bien de que si estuvo bien o mal, le digo que estuvo, entonces, no sé, estuvo bien. Estuvo bien, ok. Sí, pues es dependiendo de sus puntos de vista, no se está juzgando absolutamente a nadie, nada más quiero eh, esa cuestión que la relacionen obviamente al derecho internacional público, porque es cuestiones entre países directamente y hay organismos que regulan esa cuestión. Ok, hay una parte que nos comentó Carla, dice, ok, si los demás iban a donar, pues adelante. Pero, ¿qué es lo que pasó? Como se los comenté, Estados Unidos dijo, Estados Unidos yo no no doy donó. dinero, yo no doy dinero, Ujú. porque eso es lo que se manejaba anteriormente cuando había una pandemia. Las principales potencias económicas donan, sustentan, en este caso, las investigaciones para realizar vacuna. Se crea una vacuna universal como tal y esa vacuna es la que se distribuye en todos los países. Obviamente subsidiada por las economías mundiales, subsidiada por el dinero de Estados Unidos, subsidiada por el dinero de Alemania, subsidiada por el dinero de China, de Japón, etcétera, etcétera. Y esa se distribuye equitativamente en todos los países. Ahorita no pasó eso, por eso tenemos muchas vacunas. Los países dijeron, yo no dono por X, Y circunstancias, por la economía del mercado, porque cierro mis fronteras, como todos los países lo hicieron realmente, todos los países cerraron las fronteras. Ahora sí pueden decir ahora sí pueden decir que México es rico. Para haber donado. Pero pues Sí, es dinero del pueblo, desde mi punto de vista es dinero del pueblo, no es dinero realmente pues mis de impuestos se clase de. elevaron demasiado. Sí, sí, claro. Entonces, de ahí sacan de las contribuciones, obviamente, pero pues dependiendo, por eso les digo, no es juzgar aquí la cuestión, simplemente ver los diferentes puntos de vista en ese sentido también. ¿Y qué pasaría o qué hubiera pasado si México dice, yo no dono? O sea, ¿qué Es hubiera que, pasado? es que los gobernantes hablan por nosotros, ¿Mm? porque ahora sí puedo decir que como lo están pagando de mis impuestos, puedo decir que, yo doné. Pues es que la realidad, o sea, las vacunas no las compró ni López Obrador con su dinero ni nadie, o sea, las está comprando el pueblo mexicano, para el mismo pueblo mexicano. Y del mismo pueblo mexicano, pues obviamente le están quitando vacunas para donarlos a otros pueblos. Esa es la realidad de la Pues situación. yo digo que, bueno, a lo mejor mi pensamiento es diferente porque también está de que obviamente si se contagiaron esas personas que no tienen nada, ¿cómo es que se van a curar? Entonces, si nosotros queremos estar bien, tenemos que estar todos parejos, ¿no? Entonces, pues
ay, no sé, sigo en controversia de que está bien y está mal. Ok, Carla, bueno, está bien, muchas gracias. Yo concuerdo con ella, profe, ¿Concuerdas? porque sí, porque usted menciona que donó a Países Bajos que no tienen la posibilidad, pero no es como si México no tuviera personas con bajos recursos que realmente no puedan comprar una vacuna o algo así. Entonces, como dicen, el buen juez por su propia casa empieza. Yo digo que mejor hubiera asegurado a todos los mexicanos, todo pueblo mexicano, y si pues quedaba, pues adelante, para que dónalo, para que lo vas a tener ahí. Sí, 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 o Esa es sea, mi forma de pensar. primero nosotros, o sea, primero México, así como ha estado pasando en todo el mundo. O sea, China, de hecho, vean China, China ya no tiene ni casos de muerte, es lo que yo estaba analizando en noticias, en documentales, en información. China a raíz, o sea, ya casi, casi extinguió la pandemia, ya no hay muertos por COVID, ya no hay enfermos por COVID. Entonces, China cerró fronteras, o sea, fue el que nos contagió en determinado momento, supongamos que de ahí nació toda esa cuestión, como las hipótesis que hay, pero ellos cerraron fronteras y ellos se están protegiendo ellos mismos. Rusia cerró fronteras y se están protegiendo ellos mismos, y así muchos países. Entonces, esa es la cuestión. O sea, desde mi punto de vista, ok, sí, también comparto esa opinión. Pues, primero ver por nuestro país en este caso. Lamentablemente, pues, se quiere actuar en diplomacia, respetando pues ciertas cuestiones diplomáticas con los diferentes organismos, pero ¿por qué nosotros sí y otros países en determinado momento dicen, sabes que yo no, primero está mi país y después lo demás? Pero aquí pues nosotros no, lamentablemente. ¿Y qué es lo que está pasando también? Lo que dijeron realmente, que es una cuestión, que es lo que les decía, hoy el mundo está cambiando muy rápidamente en muchas cuestiones. En un año se vieron nuevas formas de comercialización que en determinado momento están ganando a las leyes internacionales y a las leyes de cada uno de los países. La cuestión de la Internet todavía no se regula como tal. Por ejemplo, ahorita con la cuestión de la vacuna, que hay empresarios mexicanos que ya compraron dotes de vacuna para revenderla. Aproximadamente la compraron porque es más barata la rusa, y aproximadamente va a oscilar entre 800 pesos mexicanos, cuando no costó ni la tercera parte de esa situación. Entonces, eso fue lo que dijo López Obrador: pues, doy luz verde a laboratorios mexicanos, a líneas farmacéuticas mexicanas, a empresarios mexicanos a comprar vacunas y pues a venderla. Eh, Lamentablemente es la cuestión que vemos en México. Vemos primero el negocio, ven primero la cuestión del negocio, que el dinero está en manos muy pocas, empresarios pocos, ellos controlan lo que pasa en determinado momento en el país. También, primero ya no está regulada esa vacuna, la vacuna rusa, así lo han expuesto pues todos los países. Creo que nomás lo que les ha comprado es aquí en México, en Argentina y otro país al parecer en Asia, pero son como 3, 4 países nada más. Entonces no le han dado luz verde mundialmente, porque todavía no se han ratificado varios estudios en cuanto a esa vacuna, pero es la más barata que hay ahorita en el mercado. Entonces, pues los empresarios, que es lo que dicen, compro barato, lo revendo como quiera, la estoy vendiendo barata, porque al parecer la otra vacuna, la de Pfizer, la de AstraZeneca, anda oscila entre los 1,500, 1,200 pesos. Entonces sí hay mucha diferencia en esa cuestión, pero pues no está regulado. Entonces, ¿dónde están los organismos internacionales que en determinado momento le impiden, por ejemplo, a Rusia? Ok, Rusia, yo no te he dado luz verde para que vendas tu vacuna, con la comercialices con otros países del mundo. Entonces, ¿dónde está el derecho ahí internacional? Por eso les digo, la pandemia ha alcanzado, ha afectado a muchas relaciones diplomáticas como tal, no solamente en la cuestión de vacunas, en cuestión de muchas otras cosas, en cuestión de regulaciones internas. Hoy en día sabemos que
las transacciones, la comercialización, la compra, pues se está dando más que nada en esta cuestión por internet. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la gente tuvo que adaptarse, tuvo que actualizarse, si no, pues realmente no podía consumir en ese aspecto. Si estaban cerradas pues, tiendas para pagar a lo mejor los biles, para pagar el agua, para pagar la luz, pues obviamente lo pueden hacer directamente por plataformas digitales cuando antes la gente estaba acostumbrada a ir directamente. Pero ¿qué pasa si en determinado momento alguna empresa no cumple ciertos requerimientos? ¿Cómo se quejan? O a lo mejor hay ciertas violaciones a precios, muchas cuestiones. Entonces, sí nos ha ganado, obviamente, esta cuestión del adaptarnos más que nada en México. En otros países ya se venía manejando y ya hay leyes para esa situación, directamente cuestiones de internet, cuestiones digitales. En México sí nos ha ganado un poquito esa cuestión. Ok, no sé qué otro punto de vista tengan ustedes, chicos, en relación a este tema. Ok, si no tienen otro punto de vista, les voy a compartir pantalla nuevamente. Recuerden que sí se evalúa participación. Ok, entonces comentábamos esta cuestión, que obviamente hay organismos pues internacionales, supranacionales, que tienen jerarquía, autonomía universal, y uno de ellos es la Organización de las Naciones Unidas, es la ONU, que fue constituida en la Carta de San Francisco el 24 de octubre de 1945, con la firma de 50 Estados miembros y actualmente 195 Estados miembros. ¿Cuáles son los objetivos principales de la ONU? Mantener la paz y la seguridad nacional, fomentar la libre determinación de los pueblos, cooperación internacional, no uso de la fuerza, en este caso, e igualdad soberana de los Estados miembros. O sea, todos debe ser mediante diplomacia. Algunos de los órganos pertenecientes a la ONU, obviamente, cuestiones cómo está estructurada la Organización de las Naciones Unidas, una Asamblea General, un Consejo de Seguridad, un Consejo Económico y Social, un Consejo de Administración Fiduciaria, una Corte Internacional de Justicia y una Secretaría General. La Asamblea General es un órgano supremo integrada por los en este caso 195 naciones, Estados miembros, y sesiona una vez al año en periodo ordinario y en cualquier tiempo en sesión extraordinaria a solicitud del Consejo de Seguridad, y conoce, obviamente, debe de conocer de cualquier asunto. El Consejo de Seguridad está integrado por los 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes y los 10 restantes son miembros no permanentes y duran 2 años, o sea, oscilan, se intercambian en este caso los miembros. Dice, los 5 miembros permanentes son Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia y la Federación Rusa. En cuestión de lo que realiza es investigación de conflictos entre las naciones que afecten la paz y seguridad internacional. Entonces, aquí vemos, corroboramos más que nada la situación de por qué pues en casi todos los conflictos a nivel internacional está inmiscuido Estados Unidos, porque es uno de los 5 miembros permanentes o los 5 miembros pues fundadores, se puede decir, de la cuestión de la paz a nivel internacional, y porque vemos que Estados Unidos siempre anda pues inmiscuido en todos los asuntos y tratando de regular o tratando de salvaguardar la paz a nivel internacional en cualquier conflicto que haya entre algunos otros países o estados. Ahí va y Estados Unidos mete su cuchara.
en esa cuestión, y porque es uno de los 5 miembros pues principales. Otros no tanto, China casi no, muy poco se mete, Francia tampoco, pues Gran Bretaña siempre segunda, hace la segunda Estados Unidos en esa cuestión, pero más que nada es eso, porque son los 5 miembros permanentes, obviamente, de este Consejo de Seguridad Internacional. También tenemos un Consejo Económico y Social formado por 54 miembros elegidos por la Asamblea por un periodo de 3 años. Coordina las relaciones con organismos especializados como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el OID, la UNESCO también. Tenemos una Corte Internacional de Justicia integrada por 15 jueces seleccionados entre los mejores juristas más sobresalientes del mundo. Dice, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad los eligen para un plazo de 9 años. Entonces, pues, sabemos de antemano que pues en cada uno de los estados, obviamente de los municipios, pues también tenemos pues obviamente departamento jurídico, judicial, y pues hay jueces y todas esas situaciones, procuradores de justicia, por ejemplo aquí en México, pues obviamente en la Corte Internacional de Justicia, en la ONU, que existe la Corte, pues obviamente también hay jueces pues de todas partes del mundo, como lo vemos aquí, porque tienen que en determinado momento pues dictaminar algún tipo pues de sanción si se están infringiendo leyes internacionales como tal. Obviamente son jueces internacionales sobresalientes, obviamente en su rubro, en todo el mundo, y pues permiten la cuestión esa de la seguridad, y son elegidos por un plazo de 9 años. Entonces, así como hay en los estados, en los países, en los municipios, pues también tenemos a nivel internacional una Corte de Justicia. También tenemos una Secretaría General que está integrada por un secretario general que tiene las facultades políticas y diplomáticas y realiza funciones de mediación y conciliación entre los estados. Tiene un periodo de duración de 5 años con la posibilidad de ser reelegido. Entonces, eso es en cuanto al organismo pues, supranacional que tenemos, el organismo máxime en cuanto a esta cuestión del derecho internacional, el primero pues, que lo antepone y que lo regula a nivel internacional, obviamente la cuestión de los estados, de los países, ¿qué es la ONU? Obviamente pues vemos que hay ciertos organismos también que se desprenden y que apoyan en su momento a la ONU. Pero en sí, ¿qué es el derecho internacional público? Nos dice que es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los estados entre sí. Ojo con esta cuestión. Son relaciones en los estados entre sí, porque también les menciono que hay derecho internacional privado que regula obviamente alguna situación, pero de manera individual. Por ejemplo, si hay dos personas que diferente nacionalidad y se casan y entran en controversia al momento y después se andan divorciando, pues ahí en determinado momento entraría el derecho internacional privado, porque son de diferente nacionalidad, se quieren separar, separación de bienes, etcétera. Ahí regularía el derecho internacional privado. Igual un tipo de herencia, también si se quiere cobrar y está en otro país que no es el país donde a lo mejor que es la persona originaria, falleció en su país de origen, se quiere cobrar la herencia, se quiere tomar posesión de herencias que están en otros países, pues en esa cuestión también entraría en regular el derecho internacional privado. En los tratados de libre comercio, acuerdos comerciales, relaciones diplomáticas, armamento, de todos otros índoles, empresas, en este caso
transnacionales, pues entraría la cuestión de regulación del derecho internacional público. ¿Cuál es el objeto del derecho internacional público? Nos dice que durante años los estados estuvieron inmersos en conflictos que obviamente polarizaron sus relaciones, lo que ocasionaba enfrentamientos que llegaron a la guerra y a la ruptura jurídica que existía entre los demás países. Pues obviamente estamos hablando del caso específico de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Esas son las establecidas guerras como tales. Se podrá decir que ha habido otros conflictos bélicos o que se vivió una tercera guerra mundial o que la tercera guerra mundial va a ser por avances tecnológicos o nucleares o cuestiones del agua, etcétera, pero establecidas como guerras nada más hay dos establecidas como tal, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, obviamente pues se dieron por cuestiones de polarización de relaciones comerciales que no estaban de acuerdo muchas veces en esa situación. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente el mundo quedó dividido, como lo sabemos, en dos bloques, porque obviamente fueron los países vendedores, la Unión Soviética en su momento, hoy en día la Federación Rusa y pues Estados Unidos. Entonces, después obviamente, ya a raíz de que Europa se unió como un todo, la URSS se separó, se hicieron nuevamente pues repúblicas independientes, pues obviamente pues nació esta cuestión de globalización que hoy en día pues obviamente lo vivimos a la orden de la jurisdicción, a la orden del día, a raíz de que pues las fronteras se han estado, el comercio ha estado más que nada pues rompiendo fronteras en esa cuestión también. El objeto del derecho internacional público es regular las relaciones de los estados entre sí, determinando sus derechos y obligaciones recíprocos. Hay que considerar el bienestar de los grupos humanos como fundamento de la ideología y, en este caso, de acción política como tal. O sea, aquí todo es cuestión de diplomacia, no hay que entrar en contradicciones bélicas en ningún momento y todo lo deben de actuar en diplomacia. Esa es la teoría en este caso. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta segunda sesión. En unos minutos más les mando el link por Claro de la siguiente sesión. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en unos minutos. Sí, profe. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias, chicos.